Para la antigua Grecia, la música, en especial la lira, el poema declamado y su memorización formaban una unidad. La música tenía en realidad vida independiente, pero el poema no se concebía sin música y mantenía una cadencia porque se alternaban sílabas largas y breves de un modo que confería a la recitación un ritmo característico. Había versos que se repetían de manera constante y ayudaban a la memorización, como por ejemplo Aquiles, el de los pies ligeros, o Zeus, que amontona las nubes. Los eidos tenían un intenso entrenamiento, eran capaces de recitar extensos poemas que memorizaban, pero también improvisaban y luego retomaban el hilo de la narración. Por consiguiente, para los griegos la memoria era fundamental. Y en el mito, Mnemosine, una de las primeras diosas, era diosa de la memoria. Esta se acuesta con Zeus y de ella nacen las 9 musas inspiradoras de las artes, las que a través del aire, a través de la inspiración, penetraban las musas en los humanos elegidos para el arte. Para nosotros la respiración tiene poco que ver con el arte, pero mantiene la inspiración, mantiene el término inspiración como significado de lucidez repentina creativa. Fueron las musas las que inspiraron a Hesíodo con su voz divina y lo dotaron de la memoria para que pueda declamar el poema. Así nos lo dice Hesíodo en su Teogonía. En otro tiempo, a Hesíodo enseñaron ellas un hermoso canto mientras apacentaba él sus rebaños, y me inspiraron una voz divina, con objeto de que pudiese yo decir las cosas pasadas y futuras, que cantara siempre desde el principio hasta el fin. Hay un hermoso ejemplo de la fusión de la poesía y la música en la tumba funeraria de Seiquilo en el siglo I. Nos dejó una inscripción recordatoria que lucha frente a la finitud de la vida y que dice: soy una imagen de piedra. Seiquilo me pone aquí, donde estaré por siempre, en señal de eterno recuerdo. Y otra inscripción, que es un poema, que es un texto cantado, que está acompañado en su línea superior por una notación musical griega antigua que emplea un sistema de signos alfabéticos que indican al intérprete la altura y duración aproximada de cada uno de los sonidos y de la melodía. La notación musical había existido en Grecia desde el siglo VI a.C., pero se trataba de un conocimiento reservado a los músicos profesionales, a los sacerdotes y filósofos, mientras que la mayor parte de la población aprendía música de oído, o sea, a través de la tradición oral. Gracias a la notación musical griega en piedra, que la conservó, vamos a evocar el poema entonces, este poema musical de la tumba de Seiquilo a su amada. Para la comunidad griega antigua, lo escrito estaba muerto y se lo revivía con la lectura en voz alta. Leer era sinónimo de emitir sonido y animar la lectura, darle vida a la escritura. El epitafio de una estela funeraria de Eubea dice: los saludo, transeúntes, yo descanso muerto aquí abajo. Tú que te acercas, lee quién es el hombre aquí enterrado. Un forastero de Egina de nombre Mnesiteos. Se pide al lector que lea su epitafio en voz alta para que informe de él a oyentes o se escuche a sí mismo y lo evoque. Le pide entonces que lo ponga en su boca y dé vida a la letra escrita. Si no la convierte en sonido, no tiene valor, no cumple lo deseado, no lo revive.
En las sociedades antiguas, como hemos visto, la voz y la memoria eran la base de la cultura y permitían una intensa vida emocional e intelectual, dando relativo valor al escribir y a la escritura como actividad. Los griegos no fueron afectos a los libros o los rollos. El valor estaba en la tradición oral, totalmente contraria a nuestra cultura de la visión y del libro, con lectura sin auditorio, silenciosa y en soledad. Los antiguos autores griegos, romanos, incluso los padres de la Iglesia, de principio de la Edad Media, no escribían sus textos tampoco, los dictaban. Eran dictadores, no escritores. Cicerón dice a su amigo que está cansado de dictar su pensamiento y su voz está fatigada. Me he visto obligado, dice, a tomar un paseo para refrescar mi pobre voz. La he dictado paseándome. También en una carta de un romano del siglo II dice: has de saber que mi salud es pobre, pero aún soy capaz de escribir porque mi lengua y las facultades de mi cabeza está intacta. Es decir, se escribía con la lengua, que expresaba el pensamiento, y el dictado fue una práctica extendida en todo el tejido social y en todos los géneros literarios, que persistió durante un largo periodo de la vida intelectual de Occidente. Desde escritores griegos que reciben el dictado de textos de poesía en el siglo V a.C., hasta San Jerónimo en el siglo IV, que nos dice: debo pues preparar mi lengua como un estilo y un cálamo, que son los elementos con los que se escribía, para que el Espíritu Santo escriba por medio de ellos en el corazón de los que escuchen con sus oídos. A mí me toca ofrecer mi lengua como instrumento a Dios y hacer que a través de ese instrumento resuene lo que es suyo. Había escritores, que eran los que escribían realmente, que en general eran esclavos, porque la escritura estaba descalificada. No era un trabajo intelectual, era un trabajo manual, un trabajo hecho con las manos. La creación poética era mucho más importante por utilizar pensamientos para su arte. Un pintor y un escultor usa sus manos, uno para distribuir la pintura, el otro para tallar madera, piedra o mármol, pero no alcanzaba entonces el nivel espiritual de la voz y la palabra. Este planteo de inferioridad de la pintura irritaba mucho a Leonardo, y su estética es un verdadero panegírico de la pintura. Nos dice: la excluyen de las artes liberales siendo, como es, verdadera hija de la naturaleza y operando por medio del ojo, que es el más digno de los sentidos. Con el Renacimiento y Leonardo pasamos de valorar la comunicación oral a la comunicación visual. Dice: los escritores no se han percatado de la ciencia de la pintura, pues la obra artística no se traduce en palabras y en su ignorancia le han relegado a un rango inferior. El fin de la pintura es comunicable a todas las generaciones del universo, porque depende de la facultad visual, y las impresiones de la visión pasan al cerebro sin utilizar el oído. Por último, arremete también contra la literatura y la imprenta. La pintura no se copia como se hacen con las producciones literarias, ni se reproducen infinitos hijos como los libros impresos. Solo la pintura se mantiene en su nobleza, honra a su autor, es preciosa y única, y no pare hijos iguales a sí misma. Leonardo se ofusca fundamentalmente contra los filósofos y poetas que tratan despectivamente a la pintura y termina criticando el libro, que pasa a ser el representante futuro del humanismo. Rafael, para la Biblioteca de Julio II en el Vaticano, pinta el fresco La Escuela de Atenas como muestra de la sabiduría antigua. Si comenzamos a ver el cuadro por la izquierda, penetra a la reunión un individuo con un libro. Más abajo, Epicuro está escribiendo. A su costado, Pitágoras está escribiendo mientras un filósofo lo está copiando y su discípulo mantiene su pizarra. Inmediatamente detrás está Hipatia de Alejandría, única mujer en el cuadro, que es filósofa y profesora neoplatónica, famosa por sus contribuciones en matemática, astronomía, álgebra y geometría.
y tristemente célebre también por haber sido asesinada por sus ideas. Hacia la izquierda se encuentra Parménides, el filósofo. Casi en el centro de la escena, hacia abajo, Heráclito, el filósofo, es representado como Miguel Ángel, tanto en facciones como atuendo, y a su vez sobre una base de mármol. Al costado se encuentra Diógenes leyendo. Por encima de Hipatia y manteniendo su propuesta filosófica, Sócrates está sin libro hablándoles a sus oyentes, y en especial a Alejandro Magno en la ficción, ya que su maestro fue Aristóteles. Para Sócrates, la escritura es algo externo, puede servir de recordatorio, pero es inerte, no reacciona el texto si es preguntado, tampoco puede defenderse, no es sabiduría, a lo sumo es información, pero no conocimiento. La verdadera escritura y aprendizaje, dice Sócrates, es cuando la palabra se graba en el alma. La escritura es solo una burda imagen. En su lado derecho están los astrónomos, y entre ellos el autorretrato de Rafael. Rafael también se pinta y, como en todos los autorretratos, mira al espectador. Más arriba se ve a Heródoto con su bastón de ciego. Al lado, alguien apoyado escribiendo. En el centro superior, Platón con su mano indica hacia arriba, hacia el mundo celestial, donde moran las ideas, y lleva el libro de Timeo. Aunque mantenía la influencia socrática en su crítica al libro, nunca dejó de escribir, pero en tono irónico y despectivo lo llamaba anagnostes a Aristóteles, que significa lector, o sea, lector en sentido despectivo casualmente. Platón figura con el rostro de Leonardo, esto como un homenaje de Rafael. Al lado, su discípulo Aristóteles muestra su diferencia con la visión platónica con su mano paralela al suelo y lleva su libro sobre ética. Con él termina ya la discusión sobre el oral y lo escrito. En el futuro coexistirán y valorarán sus diferencias. Un siglo antes de la época de Platón y Aristóteles, se fijó por escrito el texto de la Ilíada y la Odisea. Fue por orden del tirano ateniense Pisístrato, lo que dio lugar a una paradoja. Por un lado, garantizó la supervivencia del poema para las generaciones venideras, pero a la vez causó la muerte o la paulatina muerte de la tradición oral épica que los había conservado y transmitido durante siglos. Como hemos visto, paulatinamente se fue pasando de la oralidad, que necesitaba de la memoria para conservarse, a la escritura, que podía fijar el invisible y fugaz sonido en un material que se fijara transitoriamente, como en la tablilla de cera o en el papiro, el papel o el pergamino. Verba volant scripta manent es una cita latina tomada de un discurso de Cayo Tito al Senado romano en el siglo I y significa las palabras vuelan, lo escrito queda. Tratemos de salir de la lucha entablada entre el valor de la palabra, que llega gracias al viento al oído de la audiencia, contra la palabra que queda fija y muda en el papel y a la que se debe darle voz. ¿Es valiosa la cultura oral como lo es la escrita? Para un escritor actual, la cultura oral es el comienzo de la humanidad y la escrita es el comienzo de la civilización. De lo que no hay dudas es de lo difícil que resultó la aventura de fijar en un pergamino las notas musicales a través de un gráfico y de los sonidos del habla a través del alfabeto.
Desde nuestros lejanos orígenes, la música acompañó a la humanidad y se ligó al mensaje divino y a las alegrías populares. Al llegar al medioevo, la única música que se cantaba en los monasterios medievales cristianos del primer milenio era la que había quedado del período romano. Se llamaron cantos gregorianos. Se mantenían en el tiempo debido a que eran memorizados. Pero en el año 1000 se produjo una revolución, el gran salto de la memoria auditiva al registro en papel. Se empezó a escribir música y todas las próximas generaciones pudimos disfrutar de cánticos que en algún momento se hubieran perdido. Comenzó una primitiva notación por encima de las letras que parecían signos taquigráficos. Daban indicaciones poco precisas. Estos bosquejos taquigráficos o neumas fueron fundamentales, pero no marcaban bien la nota, ni el ritmo, ni el tiempo de la nota. Eran más una ayuda, memoria para el que ya conocía la música. La letra podía leerse sin necesidad de la memoria, pero el recuerdo de la música hoy día nos parece imposible. Debían los cantores recordar cada nota de cada canto, que sería como 80 horas de música, equivalente a memorizar las obras completas de Beethoven y Wagner sin ayuda de las partituras. En la época medieval llevaba 10 años la formación de un cantante gregoriano. Y Guido de Mónaco, en el siglo XI, se propuso hacerlo en un año. La gran revolución apareció con una línea horizontal que correspondía a la nota Fa, que en el futuro sería la famosa clave de Fa. De modo que las notas en la línea roja eran Fa. Por encima de ella eran Sol, La, Si. Y por debajo, Do, Re, Mi. Esta notación era imprecisa y Guido añadió 3 líneas y quedó entonces el tetragrama. Ahora, alguien que no conocía la escritura podía leerla y cantarla. Y eso hicieron durante siglos los cantantes gregorianos que solo valoraban la voz como expresión de la devoción cristiana. En el siglo XIV se le agregó una línea más y quedó así el pentagrama que conocemos actualmente. Y en este sí podían registrarse todas las notas que necesitaban los instrumentos musicales. No solo era para el canto, sino para el canto y la música instrumental. Los gregorianos, en cambio, siguieron con su tetragrama y su música vocal. Pero la música instrumental comenzó paulatinamente también a formar parte de la música religiosa, sobre todo con la incorporación fundamental del órgano y que después ya veríamos las grandes composiciones de Bach para la música religiosa. Continuó entonces coexistiendo la música profana, favoreciendo el baile popular, utilizando algunos instrumentos incluso considerados diabólicos como la gaita, y no eran muy bien vistos tampoco estos bailes por las entidades religiosas que solo aceptaban la música dedicada a Dios, la música de las iglesias. Al poderse escribir música y esta estar registrada, nació un nuevo músico, el compositor. Antes de esta posibilidad de conservación escrita, la música se mantenía por sus intérpretes, pero también estos mismos la iban modificando al ir pasando de boca en boca. Parece bastante claro, entonces, el desarrollo y afianzamiento en la escritura y lectura de la música y su estabilidad y persistencia en el mundo desde la creación del pentagrama. Piensen que no se ha modificado prácticamente nada desde la creación del pentagrama. Escuchemos lo que nos dice un científico. Si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en música. Vivo mis sueños en música. Veo mi vida en términos musicales. No puedo decir si habría podido hacer alguna pieza creativa de importancia en la música, pero sí sé que lo que más alegría me da en la vida es mi violín.
Junto con Einstein, agradecemos la alegría que nos da la música y recordamos nuevamente al poco conocido Guido Mónaco, que nos legó la posibilidad de disfrutar de la música del pasado y la que está por venir.